Mi nombre no importa mucho por aquí. Para todos, soy simplemente el guardia del edificio Altamira Plaza, uno de esos rascacielos de cristal que adornan el centro financiero de la ciudad. Llevo 5 años vigilando la entrada principal, revisando identificaciones y observando el mismo desfile diario de ejecutivos con sus trajes caros y sus miradas que pasan a través de mí como si fuera invisible. A veces pienso que podría desaparecer y nadie lo notaría hasta que necesitaran que alguien les sostenga la puerta o les indique dónde está el baño más cercano. Es curioso cómo puedes estar rodeado de cientos de personas cada día y aún así sentirte completamente solo. Mi rutina es simple. Llego a las 6:30 de la mañana. Me pongo el uniforme azul oscuro que ya conoce de memoria el olor a café barato y ocupo mi puesto en el mostrador principal. Desde ahí controlo el acceso, monitoreo las cámaras de seguridad y en mis ratos libres leo. Sí, leo no novelas o revistas, sino manuales. Manuales de todo tipo, de sistemas eléctricos, de procedimientos de emergencia, de mantenimiento básico de edificios. Empecé a hacerlo cuando me di cuenta de que nadie me explicaría cómo funcionaba realmente este lugar. El día que me contrataron, el jefe de seguridad, don Héctor, me dio un recorrido de 15 minutos y me dijo, a lo demás, lo aprenderás sobre la marcha. Why else if you? Esta mañana comenzó como cualquier otra. El primero en llegar fue don Ramiro, el conserje, con su característico bigote canoso y su termo de café que huele a canela desde 3 metros de distancia. Buenos días, joven, otra vez con la nariz metida en esos librotes, mientras firmaba la entrada. Son manuales, don Ramiro. Estoy aprendiendo sobre los sistemas eléctricos del edificio. Él soltó una risita y negó con la cabeza. ¿Y para qué quieres saber eso? Para eso están los técnicos. Tú solo tienes que vigilar la puerta y asegurarte de que no entre ningún ladrón. Noela responde. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios. A las 7:30 llegó Martínez, mi compañero del turno matutino, con su habitual cara de pocos amigos y su café extra grande del Starbucks. Todavía con esa manía de los manuales, di yo al ver. Deberías conseguirte una novia, compadre. Las risas no tardaron en llegar. A las 8 en punto comenzó el desfile de ejecutivos. Primero los asistentes y empleados de nivel medio. Después, los gerentes. Y finalmente, alrededor de las 9:30, los directores y el CEO, el señor Alejandro Montero, dueño de la empresa de inversiones que ocupa los últimos 10 pisos del edificio. Montero nunca me saluda, ni siquiera me mira. Simplemente pasa frente a mí, como si yo fuera parte del mobiliario. Hoy, sin embargo, algo cambió. Mientras pasaba, el manual que estaba leyendo sobre sistemas eléctricos de emergencia se cayó de mi escritorio, haciendo un ruido que captó su atención. ¿Qué es eso?, preguntó, deteniéndose por primera vez en 5 años. Un manual de sistemas eléctricos, señor, respondí, sorprendido de que me dirigiera la palabra. Él miró el libro y luego a mí, con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Y para qué lee eso un guardia de seguridad? Antes de que pudiera responder, su asistente, Sofía Vega, intervino. Señor, tenemos la reunión con los inversionistas japoneses. En 5 minutos. Montero asintió y siguió su camino, olvidándose instantáneamente de mí. Pero Sofía me miró con algo parecido a la simpatía antes de seguir a su jefe. Ese pequeño intercambio no pasó desapercibido para mis compañeros. Durante el almuerzo en la pequeña sala de descanso del personal, las bromas no se hicieron. Esperaron. Oye, Einstein, ¿ahora vas a dar clases de ingeniería eléctrica?, dijo Martínez, provocando risas entre los demás guardias y el personal de mantenimiento. Déjalo en paz, intervino sorpresivamente Lucía, la recepcionista del piso 15. Al menos él aprovecha su tiempo en algo útil. ¿Útil? ¿Para qué necesita un guardia saber de circuitos eléctricos? Su trabajo es revisar credenciales y mirar monitores, respondió Martínez. Nunca se sabe cuándo puede ser útil, dije, tratando de no darle importancia al asunto. Pero las burlas continuaron durante días. Ahí viene el ingeniero, decían, cuando me veían llegar, o dejaban notas en mi casillero con dibujos de focos y cables. Incluso don Héctor, mi supervisor, me llamó a su oficina para preguntarme si estaba buscando otro trabajo. No, señor, le respondí. Solo quiero entender mejor el lugar donde trabajo. Mira, muchacho, me dijo con tono paternal, te aprecio, eres puntual y responsable. Pero no confundas las cosas. Nosotros somos guardias, no técnicos. Cada cual debe ocuparse de lo suyo. Asentí y prometí que no descuidaría mis funciones, pero no prometí dejar de leer. Esos manuales se habían convertido en mi escape,
en mi forma de sentir que hacía algo más que solo existir en ese mostrador día tras día. Fue un martes por la tarde, cuando todo comenzó a cambiar. El cielo se había oscurecido repentinamente, y una tormenta eléctrica azotaba la ciudad con una furia que no veíamos desde hacía años. Los relámpagos iluminaban el lobby del edificio cada pocos segundos, creando sombras fantasmales que bailaban por las paredes de mármol. Yo estaba en mi puesto habitual, terminando de leer un capítulo sobre sistemas de respaldo eléctrico, cuando noté algo extraño en uno de los monitores de seguridad. En el sótano 2, donde se encontraba la subestación eléctrica del edificio, había un parpadeo inusual en las luces. «¿Martínez? ¿Viste eso?», pregunté, señalando la pantalla. Mi compañero apenas levantó la vista de su teléfono. «¿Ver qué? Seguro es por la tormenta. Relájate, Einstein». Pero algo no me cuadraba. Según el manual que había leído la semana anterior, el edificio contaba con un sistema de pararrayos y protección contra sobretensiones que debería evitar precisamente ese tipo de fluctuaciones. Decidí llamar a mantenimiento. «Mantenimiento. Habla Torres», respondió una voz cansada, al otro lado de la línea. «Torres. Soy el guardia del lobby. Estoy viendo algo raro en las luces del sótano 2, cerca de la subestación eléctrica». Hubo un silencio, y luego una risa contenida. «Ahora eres electricista. Debe ser por la tormenta. Todos los edificios de la zona están teniendo problemas. Pero nuestro sistema debería...». «Mira, amigo», me interrumpió. «Tengo 3 inundaciones que atender en diferentes pisos. Si quieres revisar tú mismo, adelante. Pero yo no puedo ir ahora». Colgó antes de que pudiera responder. Miré de nuevo el monitor, y el parpadeo continuaba. Ahora más frecuente, tomé una decisión. «Voy a bajar a revisar», le dije a Martínez. «Estás loco, no es tu trabajo. Si pasa algo, te van a echar la culpa». Tenía razón, pero algo dentro de mí me decía que debía ir. Tomé mi linterna y me dirigí al ascensor de servicio. El sótano 2 estaba inquietantemente silencioso, solo interrumpido por el zumbido constante de los equipos eléctricos y el ocasional trueno que retumbaba en las paredes de concreto. Seguí el pasillo hasta la puerta metálica que daba acceso a la subestación eléctrica. Estaba cerrada con llave, como era de esperarse. Mientras consideraba mis opciones, escuché una voz detrás de mí. «¿Qué haces aquí abajo, muchacho?». Me giré sobresaltado. Era don Ernesto, el electricista más antiguo del edificio. Un hombre de unos 65 años, que rara vez se dejaba ver fuera de su taller, en el sótano 1, a don Ernesto. «Vi algo extraño en las cámaras. Las luces están parpadeando aquí cerca». El anciano me miró con curiosidad. «¿Y por qué te preocupa eso a ti?». «Leí en el manual que con el sistema de protección que tenemos, no debería haber fluctuaciones, incluso durante una tormenta como esta». Don Ernesto levantó las cejas, visiblemente sorprendido. «¿Has estado leyendo los manuales técnicos?». Asentí, esperando otra burla. Pero en lugar de eso, vi algo parecido al respeto en sus ojos cansados. «Ven conmigo», dijo, sacando un manojo de llaves de su overol gastado. Abrió la puerta de la subestación, y entramos. El lugar era impresionante. Paneles eléctricos, transformadores y una red de cables que parecía el sistema nervioso de un gigante metálico. Don Ernesto se movía entre los equipos con la familiaridad de quien conoce cada rincón como la palma de su mano. «Mira esto», dijo, señalando uno de los paneles. «¿Ves algo raro?». Me acerqué y observé detenidamente. Uno de los interruptores principales tenía una pequeña chispa que saltaba intermitentemente. «Hay una chispa ahí», dije. «¿Es normal?». «Tan normal como un pez en el desierto», respondió con una sonrisa torcida. «Ese interruptor está fallando. Si sigue así, podría provocar un cortocircuito mayor o incluso un incendio». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿No deberíamos llamar a los bomberos o evacuar el edificio?». Don Ernesto negó con la cabeza. «Todavía no es necesario. Podré solucionarlo. Pero necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda?». «Pero yo no soy técnico. Solo soy un guardia que lee manuales. A veces, muchacho, lo que aprendes en los libros vale más que un título colgado en la pared. Además, todos los demás están ocupados con las inundaciones y otros problemas. Somos tú y yo contra este pequeño monstruo eléctrico». Sentí una mezcla de miedo y orgullo. Por primera vez desde que trabajaba allí, alguien valoraba mi conocimiento, aunque fuera autodidacta. «¿Qué necesita que haga?». Durante la siguiente hora, don Ernesto me guió a través del proceso de reparación temporal del interruptor. Me explicaba cada paso con paciencia, corrigiendo mis errores sin burlas
ni condescendencia. Era como si hubiera encontrado a un mentor, que finalmente me veía como algo más que un simple guardia. «Tienes buenas manos para esto, muchacho», dijo mientras terminábamos. «¿Nunca pensaste en estudiar ingeniería eléctrica?» «La verdad es que sí, pero las circunstancias no me lo permitieron». Don Ernesto me miró fijamente. «Nuñaquis, Tarden. Yo empecé como conserje y mira dónde estoy ahora». Cuando regresamos al lobby, Martínez me recibió con una mirada incrédula. «¿Dónde estabas? El jefe te estaba buscando». «Estaba con don Ernesto, solucionando un problema en la subestación eléctrica». «¿Tú? ¿Solucionando problemas eléctricos?». Se rió, pero esta vez su risa sonaba más nerviosa que burlona. Don Ernesto puso una mano en mi hombro. «Tiene potencial. Acaba de evitar lo que podría haber sido un problema serio». A Martínez no supo qué responder. Don Ernesto se despidió y me dijo en voz baja: «Mañana, después de tu turno, pásate por mi taller. Tengo algunos libros que podrían...». Los días siguientes fueron diferentes. Después de mi turno, visitaba el taller de don Ernesto en el sótano 1, un espacio fascinante lleno de herramientas, piezas eléctricas y libros técnicos apilados en estanterías improvisadas. El viejo electricista se convirtió en mi mentor, enseñándome con paciencia los secretos prácticos que no venían en los manuales. «La teoría es importante», me decía, mientras desarmaba un tablero eléctrico, «pero nada reemplaza tener las manos en los cables». «Claro». Siempre después de cortar la corriente, añadía con una sonrisa cómplice. Una tarde, mientras revisábamos un diagrama del sistema eléctrico principal del edificio, don Ernesto me confesó algo inquietante. «Este edificio tiene problemas, muchacho. La administración ha estado posponiendo mantenimientos importantes para ahorrar costos. Les he advertido varias veces, pero nadie me escucha. ¿Creen que porque llevo 40 años aquí, estoy exagerando por miedo a jubilarme?» «¿Qué tipo de problemas?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «El cableado de los pisos 15 al 20 es original, de cuando se construyó el edificio hace 30 años. Debería haberse reemplazado hace al menos una década, y el sistema de respaldo no se ha probado adecuadamente en años». Recordé que esos pisos albergaban los servidores principales de varias empresas, incluida la del señor Montero. Eléctrico, ahí podría significar pérdidas millonarias. ¿Por qué no insiste más? ¿O reporta a alguna autoridad? Don Ernesto suspiró, pasándose una mano por su cabello canoso. «Lo he intentado, créeme, pero cuando tienes mi edad, te etiquetan como un viejo paranoico. Además, necesito este trabajo. Mi esposa está enferma, y los medicamentos no son baratos». Esa revelación me hizo ver a don Ernesto bajo una nueva luz. No era solo mi mentor, sino también un hombre vulnerable atrapado en un sistema que no valoraba su experiencia. Al día siguiente, durante mi turno matutino, noté que Sofía Vega, la asistente del señor Montero, parecía especialmente estresada mientras firmaba en la recepción. «¿Todo bien, licenciada?», me atreví a preguntar. Ella levantó la vista, sorprendida de que le dirigiera la palabra ANSI. «Bueno, no realmente. Estamos preparando una presentación crucial para inversionistas internacionales. Si sale bien, la empresa podría expandirse a 3 países más». «Suena importante». «Lo es. El señor Montero ha estado trabajando en esto durante meses. La presentación es mañana, y todo debe salir perfecto». Hizo una pausa y me miró con curiosidad. «Por cierto, eres tú el guardia que lee manuales técnicos, ¿verdad?». Me sonrojé ligeramente. «Sí, ese soy yo. Don Ernesto habla muy bien de ti. Dice que tienes talento natural para la ingeniería». Antes de que pudiera responder, el teléfono de recepción sonó. Era Torres, de mantenimiento. Sonaba alterado. «Oye, ¿has visto a don Ernesto? No lo encuentro por ninguna parte, y tenemos un problema con el aire acondicionado en la sala de servidores». «No lo he visto hoy», respondí, preocupado. Don Ernesto nunca faltaba, sin avisar. «Pues necesitamos encontrarlo urgente. La temperatura está subiendo, y esos servidores no pueden sobrecalentarse». Sofía, que había escuchado la conversación, intervino. «¿Hay algún problema con los servidores? Ahí está toda la información para la presentación de mañana. Seguro no es nada grave». Intenté tranquilizarla, aunque yo mismo estaba inquieto. «Voy a intentar localizar a don Ernesto». Llamé varias veces a su celular, pero saltaba directamente al buzón de voz. Finalmente, decidí llamar a su casa. Respondió su esposa, doña Carmen, con voz temblorosa. «Ernesto está en el hospital, joven. Tuvo un infarto anoche. Está estable, pero los médicos dicen que necesita reposo absoluto». La noticia me golpeó.
como un balde de agua fría. Don Ernesto, mi mentor, mi amigo, estaba hospitalizado, y justo cuando más se le necesitaba en el edificio. Lo siento mucho, doña Carmen. ¿Puedo hacer algo por ustedes? Gracias, hijo. Pero estamos bien por ahora. Su hija vino de Monterrey para ayudarnos. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sintiendo el peso de la responsabilidad. Don Ernesto me había enseñado mucho en poco tiempo, pero ¿sería suficiente? Torres apareció en el lobby, visiblemente alterado. ¿Y bien? ¿Dónde está el viejo? En el hospital tuvo un infarto. Mía, exclamó Torres, olvidando que estábamos en un lugar público. ¿Y ahora qué hacemos? El técnico externo no puede venir hasta mañana. Sofía, que seguía allí, palideció. Mañana no podemos esperar tanto. Toda la información para la presentación está en esos servidores. Algo dentro de mí se activó. Recordé las palabras de don Ernesto Naveses, muchacho. Lo que aprendes en los libros vale más que un título colgado en la pared. Yo puedo revisar el sistema de aire acondicionado, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Torres soltó una carcajada nerviosa. Tú, el guardia de seguridad, no me hagas reír. He estado aprendiendo con don Ernesto durante semanas. Conozco los sistemas del edificio. Esto no es un juego, amigo. Si lo arruinas, podrías causar un daño de millones de pesos. Y si no hacemos nada, el daño será igual o peor. Respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Sofía nos interrumpió. Déjalo intentarlo, Torres. Don Ernesto confía en él. Y ahora mismo, no tenemos muchas opciones. Torres me miró con desconfianza, pero finalmente cedió. Está bien, pero voy contigo. Y a la primera señal de que no sabes lo que haces, te detienes. ¿Entendido? Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Mientras subíamos en el ascensor de servicio, Martínez, que acababa de llegar para su turno, me detuvo. ¿A dónde vas? Tu turno no ha terminado. Voy a revisar el sistema de aire acondicionado de la sala de servidores. Martínez soltó una risotada. ¿Tú, el guardia lector? Esto... tengo que verlo. Quédate en tu puesto, le ordenó Torres. Alguien tiene que vigilar la entrada. Martínez me lanzó una mirada burlona. Cuando lo arruines, no digas que no te lo advertí, Einstein. Sus palabras me dolieron, pero también encendieron algo en mí. Estaba cansado de ser subestimado. Decir visto como solo en guardia. Era hora de demostrar que valía más que eso. La sala de servidores del piso 18 era un laberinto de equipos sofisticados que zumbaban constantemente. El calor era evidente. Según el termómetro digital de la pared, la temperatura había subido a 28 grados, peligrosamente cerca del límite seguro. Para los equipos, el sistema de refrigeración está fallando, explicó Torres. Normalmente, don Ernesto sabría exactamente dónde buscar el problema. Cerré los ojos por un momento, tratando de recordar todo lo que había aprendido. Don Ernesto siempre decía que los problemas más complejos suelen tener soluciones simples. Vamos a revisar el panel de control principal. Primero, dije, dirigiéndome a una consola en la esquina de la sala. Torres me siguió, observando cada uno de mis movimientos con escepticismo. Abrí el panel y comencé a revisar los indicadores. Mira esto. Señalé un indicador que parpadeaba en rojo. El compresor principal está sobrecargado. ¿Qué significa? Podría ser varias cosas. Una fuga de refrigerante, un filtro obstruido, o me detuve, recordando algo que don Ernesto me había mencionado sobre este sistema específico. ¿Cuándo fue la última vez que se reemplazaron los filtros de aire? Torres se encogió de hombros. No lo sé. En eso lo maneja don Ernesto. Seguí el ducto de ventilación hasta una rejilla en la pared. La retiré y, tal como sospechaba, el filtro estaba completamente obstruido por polvo y suciedad. Aquí está el problema. El aire no puede circular correctamente porque el filtro está tapado. El compresor está trabajando el doble para compensar. ¿Y cómo lo arreglamos? Necesitamos un filtro nuevo. ¿Dónde guarda don Ernesto los repuestos? Torres me llevó al almacén de mantenimiento, donde encontramos varios filtros del tamaño correcto. Regresamos a la sala de servidores y, siguiendo los pasos que había aprendido, reemplacé el filtro obstruido. Ahora necesitamos reiniciar el sistema, dije, regresando al panel de control. ¿Estás seguro? Si lo haces mal, podrías apagar todos los servidores. Confía en mí, respondí, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Con cuidado, seguí la secuencia que don Ernesto me había enseñado. Apagué el compresor. Esperé 30 segundos. Y luego lo reinicié. El sistema hizo un ruido extraño al principio, pero luego comenzó a funcionar normalmente. En pocos minutos, la temperatura comenzó a descender. Torres me miró con una mezcla de sorpresa y respeto.
Lo lograste. Realmente lo lograste. Don Ernesto es un buen maestro, respondí, sintiendo un orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando regresamos al lobby, Sofía estaba esperando noticias. Le informé que el problema estaba resuelto y que los servidores estaban seguros. Gracias, dijo con sinceridad. Le informaré al señor Montero. Estoy segura de que estará agradecido. Solo hice mi trabajo, respondí, aunque sabía que había hecho mucho más que eso. Había cruzado una línea invisible, transformándome de simple observador a participante activo en el funcionamiento del edificio. La noticia de mi pequeña hazaña se extendió rápidamente. Al día siguiente, cuando llegué a mi turno, varios empleados me saludaron por mi nombre, algo que nunca antes había ocurrido. Incluso Martínez parecía verme con otros ojos, aunque se esforzaba por disimularlo. Tuviste suerte ayer, me dijo mientras tomábamos café en la sala de descanso. Cualquiera podría haber cambiado un filtro. No fue solo el filtro, intervino Torres, que pasaba por ahí. También reinició correctamente el sistema. Don Ernesto le ha enseñado bien. Martínez murmuró algo inaudible y se marchó. Me sentía extrañamente satisfecho, no por haber callado a Martínez, sino por haber sido útil de una manera que iba más allá de mi descripción de trabajo. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era Sofía Vega. El señor Montero quiere verte en su oficina, dijo sin preámbulos. ¿Puedes subir ahora? Mi corazón dio un vuelco. ¿El CEO quería verme? ¿A mí? ¿Un simple guardia de seguridad? Por supuesto, respondí, tratando de que mi voz sonara normal. ¿Sabe de qué se trata? Solo sé que está relacionado con lo que hiciste ayer. No te preocupes. No es nada malo. Subí al piso 30. Donde se encontraba la oficina del señor Montero. Nunca había estado allí antes. El contraste con los pisos inferiores era impresionante, a muebles de diseño, obras de arte en las paredes y una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Sofía me recibió con una sonrisa y me condujo a una sala de reuniones donde el señor Montero estaba revisando unos documentos. Al verme, se levantó y, para mi sorpresa, me tendió la mano. Así que tú eres el guardia que salvó nuestra presentación, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Sofía me contó lo que hiciste. Impresionante. Gracias, señor. Solo apliqué lo que he aprendido con don Ernesto. Sí, don Ernesto. Un hombre valioso. ¿Cómo está, Estebel? Pero necesitará tiempo para recuperarse. Montero asintió pensativamente. Eso nos deja en una situación complicada. Don Ernesto es prácticamente irreemplazable y tenemos varios proyectos importantes en marcha. Hizo una pausa, mirándome con interés. Sofía me dice que has estado estudiando los sistemas del edificio por tu cuenta. ¿Es cierto? Sí, señor. He leído todos los manuales disponibles y don Ernesto me ha estado enseñando aspectos prácticos. ¿Por qué? No es parte de tu trabajo como guardia. La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca me habían pedido que explicara mi interés. Ken siempre me ha interesado entender cómo funcionan las cosas. Y este edificio es como un organismo vivo, con sus propios sistemas y complejidades. Quería comprenderlo mejor. Montero intercambió una mirada con Sofía antes de continuar. Tengo una propuesta para ti. Mientras don Ernesto se recupera, necesitamos a alguien que pueda supervisar los sistemas básicos del edificio. No para reemplazarlo, por supuesto, sino como apoyo al equipo de mantenimiento. ¿Te interesaría? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Yo? Pero señor, solo soy un guardia de seguridad. Un guardia que conoce los sistemas del edificio mejor que muchos técnicos certificados. Además, don Ernesto confía en ti, y eso vale mucho para mí. ¿Qué pasaría con mi puesto actual? Seguiría siendo oficialmente guardia de seguridad, pero con responsabilidades adicionales. Y por supuesto, con un ajuste salarial acorde. La oferta era tentadora, pero también íntima. Una cosa era ayudar en una emergencia puntual, y otra muy distinta, asumir responsabilidades formales sobre sistemas críticos. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, respondió Montero, pero no tardes mucho. La presentación de ayer fue un éxito, y ahora tenemos nuevos proyectos en marcha que no pueden esperar. Decidí visitar a don Ernesto en el hospital esa misma tarde. Lo encontré conectado a varios monitores, pero despierto y alerta. Su rostro se iluminó al verme. Muchacho, qué alegría verte. Ya me contaron de tu hazaña con el sistema de aire acondicionado. No fue gran cosa, don Ernesto. Solo apliqué lo que usted me enseñó. No seas modesto. Torres me dijo que manejaste la situación como un profesional. Le conté sobre la oferta del señor Montero. Don Ernesto me escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. Es una gran oportunidad,
dijo finalmente, pero también una gran responsabilidad. ¿Te sientes preparado? No lo sé. Hay muchas cosas que aún no comprendo completamente. Nadie lo comprende todo, muchacho. Yo llevo 40 años en esto y todavía aprendo cosas nuevas. Cada día, hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. Lo importante es saber cuándo pedir ayuda y nunca arriesgar la seguridad por orgullo o presión. Entonces, ¿qué debería aceptar? Creo que deberías seguir tu instinto, pero si decides hacerlo, quiero que sepas algo importante. Su expresión se tornó seria. He estado tratando de advertir a la administración sobre problemas graves en el sistema eléctrico principal. El cableado de los pisos superiores está en peor estado de lo que imaginan, y con las lluvias recientes, temo que pueda haber filtraciones cerca de los conductos principales. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tan grave es? Un cortocircuito en esa zona podría provocar un incendio que se propagaría rápidamente. He presentado informes, pero siempre encuentran excusas para posponer las reparaciones debido al costo. ¿Y qué puedo hacer yo? Vigilar, estar atento a cualquier señal de problemas. Si ves algo, insistir hasta que te escuchen. Avises. Una voz nueva tiene más impacto que la misma advertencia repetida durante años. Salí del hospital con una mezcla de determinación y aprensión. Al día siguiente, acepté la oferta de Montero. Mi nuevo rol comenzaría de inmediato. Los días fueron un torbellino de actividad. Además de mis turnos regulares como guardia, ahora pasaba horas revisando sistemas, aprendiendo procedimientos y familiarizándome con áreas del edificio que antes me estaban vedadas. Torres y su equipo me trataban con una mezcla de curiosidad y recelo, como si esperaran que fallara en cualquier momento. Una semana después de asumir mis nuevas responsabilidades, la ciudad fue azotada por la peor tormenta eléctrica en décadas. Desde mi puesto en el lobby, veía cómo los relámpagos iluminaban el cielo nocturno con una frecuencia alarmante. El edificio estaba casi vacío debido a la hora tardía. Solo quedaban algunos ejecutivos trabajando en proyectos urgentes y el personal de seguridad y mantenimiento. Parece que esta noche no dormiremos, comentó Martínez, mirando por la ventana. Cuando hay tormentas así, siempre hay problemas. Como si sus palabras hubieran sido una profecía. En ese momento las luces parpadearon brevemente. Todos nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Las luces se estabilizaron, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Voy a revisar los paneles, dije, levantándome de mi silla. ¿Por qué? Las luces ya se estabilizaron, respondió Martínez. Prefiero asegurarme. Don Ernesto siempre dice que es mejor prevenir. Bajé al sótano 2, donde se encontraba el centro de control eléctrico principal. Todo parecía normal a primera vista, pero cuando revisé los monitores de carga, noté algo preocupante. Había fluctuaciones inusuales en los circuitos que alimentaban los pisos superiores, precisamente la zona que don Ernesto había mencionado como problemática. Llamé inmediatamente a Torres, quien estaba de guardia esa noche. Torres, tenemos variaciones de voltaje en los pisos. 25 o 30. Creo que deberíamos hacer una revisión física. ¿Estás seguro? Con esta tormenta, no me apetece subir hasta allá arriba para nada. Los monitores muestran fluctuaciones consistentes. Podría ser el preludio de algo más grave. Torres suspiró audiblemente. Está bien. Te veo en el piso 25 en 10 minutos. Mientras subía en el ascensor de servicio, no podía evitar sentir una creciente inquietud. Las palabras de don Ernesto resonaban en mi mente potencialmente catastrófico. ¿Y si esta era la noche en que sus temores se hacían realidad? Torres me esperaba en el piso 25, junto a la sala de control eléctrico secundaria. Su denotaba más fastidio que preocupación. Espero que esto valga la pena. Dejé mi cena a medias por venir aquí. Créeme, preferiría estar equivocado, respondí mientras abría la puerta de la sala. El olor fue lo primero que notamos en ese inconfundible aroma a plástico y metal recalentado. Torres y yo intercambiamos miradas de alarma. ¿Lo hueles?, pregunté. Sí, y no es bueno. Nos acercamos al panel principal y, al abrir la cubierta protectora, vimos el problema. Varios cables mostraban signos claros de sobrecalentamiento, con el aislamiento parcialmente derretido. Mierda, murmuró Torres. Esto podría provocar un incendio en cualquier momento. Tenemos que cortar la energía de este sector y redirigirla a través de los circuitos de respaldo, dije, recordando el procedimiento que había estudiado en los manuales. Estás loco,
Hay ejecutivos trabajando en estos pisos. El señor Montero está en su oficina preparando una presentación importante. ¿Prefieres arriesgarte a un incendio? Estos cables podrían fallar en cualquier momento. Torres Jr., claramente dividido entre seguir el protocolo de seguridad y evitar molestar a los altos ejecutivos. Mira, continué. Podemos hacer la transición gradualmente, piso por piso, minimizando la interrupción. Pero tenemos que hacerlo ahora. Finalmente, Torres asintió. Está bien, pero tú serás quien le explique esto a Montero si se enfada. Comenzamos el proceso de redireccionamiento, trabajando metódicamente desde el piso 25 hacia arriba. Todo iba según lo planeado hasta que llegamos al piso 28, donde encontramos un problema inesperado: el sistema de respaldo para ese piso no respondía correctamente. Esto no tiene sentido, dijo Torres, revisando los indicadores. El sistema de respaldo debería activarse automáticamente. Revisé los diagramas que había memorizado. Debe haber un problema con el interruptor de transferencia automática. Tendremos que hacerlo manualmente desde la subestación principal. Eso significa bajar al sótano 2 de nuevo. Yo iré, me ofrecí. Tú quédate aquí y monitorea la situación. Si ves cualquier cambio, llámame inmediatamente. Bajé rápidamente al sótano, consciente de que cada minuto contaba. La subestación principal era un laberinto de equipos y paneles, pero gracias a las enseñanzas de don Ernesto, sabía exactamente dónde encontrar el interruptor de transferencia para el piso 28. Estaba a punto de activarlo cuando escuché un ruido ensordecedor, el inconfundible sonido de un trueno que parecía haber caído directamente sobre el edificio. Las luces parpadearon violentamente y luego se apagaron por completo, dejándome en la oscuridad total. Por un momento, el pánico me paralizó. Estaba solo, en la oscuridad, rodeado de equipos eléctricos potencialmente peligrosos. Respiré profundamente, tratando de piensa, me dije a mí mismo. Saqué mi linterna y la encendí. La luz reveló que el panel principal había sufrido una sobrecarga masiva. Varios indicadores estaban en rojo, y podía oler el característico aroma de componentes quemados. Mi radio crepitó a Nera Torres, su voz teñida de urgencia. ¿Qué demonios pasó? Estamos completamente a oscuras aquí arriba. Parece que un rayo impactó directamente en el edificio, o muy cerca. El sistema principal se sobrecargó. ¿Restaurar la energía? Estoy trabajando en ello, pero primero necesito asegurarme de que no haya daños que puedan provocar un incendio. La gente está empezando a ponerse nerviosa aquí arriba. Revisé rápidamente los sistemas, siguiendo el protocolo de emergencia que había estudiado. El generador de emergencia debería haber entrado en funcionamiento automáticamente, pero algo lo estaba impidiendo. Seguí el cableado hasta encontrar el problema. El interruptor de transferencia principal estaba dañado, probablemente por la sobrecarga. Tendría que puentearlo manualmente para activar el generador de emergencia. Era un procedimiento peligroso, especialmente en la oscuridad y bajo presión. Un error podría provocar una descarga eléctrica potencialmente fatal. Recordé las palabras de don Ernesto: siempre respeta la electricidad. Muchacho, nunca te confíes. Con manos temblorosas pero decididas, comencé el proceso de puenteo. Cada paso requería precisión absoluta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, completé la conexión y activé el generador de emergencia. Las luces de emergencia se encendieron, bañando la subestación con un tenue resplandor amarillento. Era un comienzo, pero aún quedaba mucho por hacer. El sistema de emergencia solo proporcionaba energía para las funciones básicas, iluminación de emergencia, ascensores de servicio y sistemas de seguridad. Mi radio volvió a sonar. Esta vez era Sofía Vega. ¿Hay alguien ahí? Néstor, ayuda urgente en el piso 30. El señor Montero está atrapado en su oficina, y hay olor a quemado. Mi corazón dio un vuelco. Voy para allá, respondí, corriendo hacia el ascensor de servicio. El ascensor solo funcionaba hasta el piso 28, debido a las restricciones del sistema de emergencia. Tendría que subir los últimos 2 pisos por las escaleras. Cuando llegué al piso 28, me encontré con un escenario caótico en empleados asustados, iluminándose con sus teléfonos móviles, algunos tratando de bajar por las escaleras, otros simplemente esperando instrucciones. Por favor, mantengan la calma, grité, tratando de hacerme oír por encima del murmullo general. El sistema de emergencia está funcionando. Las escaleras están iluminadas y son seguras para evacuar el edificio. Mientras organizaba la evacuación con la ayuda de Martínez, que había subido para asistir, mi mente estaba en el piso 30. ¿Qué habría pasado allí? ¿Estaría Montero realmente en peligro? Finalmente, cuando la mayoría de los empleados
habían sido evacuados de los pisos superiores. Subí corriendo las escaleras hasta el piso 30. El olor a quemado era más fuerte. Aquí, ¿why podía ver un tenue resplandor anaranjado proveniente del final del pasillo, donde se encontraba la oficina de Montero. «Señor Montero», grité, corriendo hacia allí. «Sofía». Encontré a Sofía intentando abrir la puerta de la oficina principal, que parecía estar atascada. «Está adentro», exclamó al verme. La puerta se bloqueó cuando se fue la luz. Y ahora hay fuego dentro. El sistema contra incendios no se ha activado. Efectivamente, podía ver humo saliendo por debajo de la puerta y a través del panel de vidrio lateral. Vislumbré llamas en el interior de la oficina. «Señor Montero», grité golpeando el vidrio. «¿Puede oírme?» Una figura se movió en el interior, acercándose a la puerta. Era Montero, con un pañuelo cubriendo su boca. «Wayne, la puerta no abre», gritó, su voz amortiguada por el grueso vidrio. El sistema de seguridad se bloqueó con el corte de energía. A mi mente, trabajaba a toda velocidad. El sistema de seguridad de las oficinas ejecutivas funcionaba con cerradura electromagnéticas que, en teoría, deberían desactivarse durante una emergencia, permitiendo la apertura manual. Pero algo había fallado. «Aléjese de la puerta», grité, tomando un extintor de incendios de la pared, con todas mis fuerzas. Golpeé el panel de vidrio lateral hasta que se rompió, creando una abertura lo suficientemente grande para que Montero pudiera salir. «¡Rápido! ¡Por aquí!», le indiqué, extendiendo mi mano para ayudarlo a pasar a través del vidrio roto. Montero salió tosiendo violentamente, su traje caro manchado de hollín y su rostro cubierto de sudor. Sofía corrió a ayudarlo mientras yo usaba el extintor para controlar las llamas que amenazaban con extenderse al pasillo. «Los sprinklers no funcionaron», dijo Montero entre toses. «El sistema contra incendios está conectado al suministro principal», expliqué. «Debe haber un sistema de respaldo, pero parece que también falló». En ese momento, Torres apareció corriendo por el pasillo. «Los bomberos están en camino. Tenemos que evacuar este piso ahora». Ayudamos a Montero a bajar por las escaleras. Un proceso lento y difícil, debido al humo cada vez más denso y a la oscuridad, apenas mitigada por las luces de emergencia. Cuando finalmente llegamos al lobby, los bomberos ya estaban entrando al edificio. El resto de la noche fue un borrón de actividad en bomberos, subiendo y bajando, personal de emergencia atendiendo a los afectados por el humo, y yo explicando una y otra vez lo que había sucedido a diferentes autoridades. Cerca del amanecer, cuando la situación finalmente estaba bajo control, me senté exhausto en un banco fuera del edificio. La lluvia había cesado, y el cielo comenzaba a aclararse. Montero, quien había sido atendido por los paramédicos, pero había rechazado ir al hospital, se acercó y se sentó a mi lado. «Me salvaste la vida», dijo simplemente. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondí, demasiado cansado para elaborar más en no cualquiera. «La mayoría habría huido al primer signo de peligro». Hizo una pausa, mirando hacia el edificio, donde los bomberos aún trabajaban. «Don Ernesto tenía razón sobre ti. Tienes un don natural para esto». «Don Ernesto tenía razón sobre muchas cosas», respondí, «incluyendo los problemas del sistema eléctrico que causaron todo esto». A Montero asintió lentamente en sí. «Lo sé. He estado revisando sus informes esta mañana. Llevaba años advirtiendo sobre estos problemas, pero siempre encontrábamos razones para posponer las reparaciones». Su voz se tiñó de arrepentimiento. «Una decisión que casi cuesta vidas anoche». Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando la magnitud de lo ocurrido y lo que podría haber sido. «Quiero que supervise personalmente la renovación completa de los sistemas eléctricos del edificio», dijo finalmente Montero, «con un presupuesto adecuado y autoridad para implementar todos los cambios necesarios». Lo miré sorprendido. «Pero señor, yo no soy ingeniero. No tengo las credenciales. Contrataremos a los ingenieros certificados que sean necesarios». Me interrumpió. «Pero quiero que tú estés a cargo. Has demostrado tener algo que no se puede enseñar en ninguna universidad: instinto y coraje». No sé qué decir. TQC. Y también considera esto, Ann. La empresa pagará tus estudios de ingeniería si decides formalizarte en el campo. Es lo menos que podemos hacer después de lo que hiciste anoche. La oferta me dejó sin palabras. Era más de lo que jamás había soñado. En una oportunidad real de convertir mi pasión en una carrera, de ser reconocido por mis habilidades, y no solo por el uniforme que vestía. «Gracias, señor. No lo defraudaré». Montero sonrió por primera vez desde el incidente. «Lo sé. Ahora ve a descansar. Mañana comienza una nueva etapa para ti,
y para este edificio. Mientras caminaba hacia mi apartamento exhausto pero con una extraña sensación de paz, pensé en don Ernesto y en cómo sus enseñanzas habían cambiado mi vida. No podía esperar para contarle todo lo que había sucedido y agradecerle por creer en mí cuando nadie más lo hacía. La ciudad despertaba un nuevo día, y yo también. Ya no era solo el guardia que leí manuales. Ahora era alguien que había demostrado su valor, alguien que había salvado vidas gracias a ese conocimiento que tantos habían ridiculizado. Y eso, más que cualquier título o promoción, era la verdadera recompensa. Visité a don Ernesto en el hospital esa misma tarde. Su rostro se iluminó al verme entrar. Muchacho, ya me contaron todo. Estoy orgulloso de ti. Le relaté los detalles que no conocía, y cómo sus enseñanzas habían sido cruciales para enfrentar la emergencia. También le conté sobre la oferta de Montero. Es una gran oportunidad, dijo con una sonrisa cansada pero genuina. Siempre supe que eras especial. Desde el primer día que te vi leyendo esos manuales, mientras todos se burlaban en todo. Se lo debo a usted, don Ernesto. No, muchacho, yo solo te mostré el camino. Tú decidiste recorrerlo. A pesar de las burlas y los obstáculos, ese mérito es tuyo. 3 meses después, el edificio Altamira Plaza lucía completamente renovado. Bajo mi supervisión, se había reemplazado todo el cableado antiguo, instalado sistemas de respaldo redundantes y mejorado los protocolos de seguridad. Don Ernesto, ya recuperado pero jubilado, actuaba como consultor ocasional, compartiendo su valiosa experiencia. Yo dividía mi tiempo entre mis nuevas responsabilidades, como coordinador de sistemas, y mis estudios de ingeniería eléctrica, que avanzaban a buen ritmo gracias al apoyo de la empresa. Una mañana, mientras revisaba unos planos en mi nueva oficina, Martínez tocó a mi puerta. Llevaba un libro en la mano. Oye, ¿tienes un momento? Tengo algunas dudas sobre este manual de sistemas de seguridad. Sonreí, recordando cómo se había burlado de mí por leer esos mismos manuales. Claro, pasa. Siempre hay tiempo para aprender algo nuevo. Mientras le explicaba los conceptos básicos, no pude evitar pensar en cómo había cambiado todo. Ser el guardia invisible que todos ignoraban o ridiculizaban. Me había convertido en alguien respetado, alguien a quien acudían en busca de conocimiento, y todo había comenzado con la simple decisión de abrir un manual y aprender algo que nadie esperaba que aprendiera. A veces, el conocimiento más valioso es precisamente aquel que los demás consideran innecesario para ti.